Nimrod es el que, como decía, influye en la construcción de la Torre de Babel. Aunque la Biblia no lo dice así, pero sí lo podemos dar a entender porque ahí dice que él creó o fundó el reino de Babel. Y vamos a ver las características de la construcción de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice así: En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Aquí se busca hacer una torre. ¿Y cuál era el fundamento o cuál era la base para construir esta torre? Generalmente lo que entendemos nosotros por la inspiración es que esta torre había sido creada para desafiar ¿a quién? A Dios. ¿En qué sentido se quería desafiar a Dios? ¿Por la promesa de qué? Muy bien. Se quería desafiar a Dios de la siguiente manera. Dios había dicho que nunca más iba a haber un diluvio. Pero Nimrod le metió a la gente en la cabeza que realmente no sabían si realmente no iba a haber otro diluvio, que la palabra de Dios no era algo en lo que debían confiar. Y por lo tanto él dice lo siguiente: bueno, si hay otro diluvio, ¿qué tal si nosotros construimos una torre que sea más alta que las aguas del diluvio o de un diluvio? Y en ese caso, si viene el diluvio, entonces nosotros nos subimos a la torre. Era un desafío a Dios. Ahora fíjense cuál es el principio que está atrás de la construcción de la Torre de Babel. ¿Cuál es el principio? Desafiar, y cuando yo desafío, ¿qué trato de hacer? ¿Cómo? Dios es mentiroso, pero fíjense lo que trato de hacer. Cuando yo desafío a Dios, trato de salvarme por mis propias, ¿qué? Por mis propias fuerzas, por mis propias obras. Hacer una obra para poder salvarme. Ese es el espíritu de la Torre de Babel. Ese es el espíritu de Babilonia. Es cuando yo no confío que lo que Dios hizo o lo que Dios prometió es suficiente para salvarme. Y yo quiero agregarle obras a lo que Dios ya hizo. Nosotros ya hemos hablado de este tema de la salvación, que está en el principio mismo del Génesis, pero es lo que realmente define lo que es pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Donde haya personas que estén tratando de esforzándose, donde hagan el centro de su propia obra, donde solamente se hable de lo que el hombre tiene que hacer, pero no se hable de lo que Dios hace o hizo, allí está el espíritu de Babilonia. Es más, cuando yo tengo una concepción de que me puedo salvar por mis propias obras, creo sistemas que de alguna manera tratan o reflejan el espíritu de la salvación por las obras. Por ejemplo, poniendo a Dios en el sistema, cuando yo quiero salvarme por las obras, yo digo, si yo hago esto, ¿Dios qué hace conmigo? Si hago esto bueno, ¿qué hace Dios? Me bendice, me salva. ¿Quién tiene el control de la salvación? ¿Yo o Dios? Yo. Entonces, si yo tengo el control de la salvación, entonces yo puedo controlar también a las personas. Eso me hace prácticamente casi Dios. Si yo tengo a Dios en el control de mi mano, si yo hago esta cosa buena, Dios me da bueno. Si yo hago cosa mala, Dios me da malo. O sea que con lo que yo hago, controlo a Dios. Y eso entonces me lleva a controlar otros seres humanos. En cambio, cuando yo creo la salvación de la Biblia que me dice que yo no me salvo por nada de lo que yo hago, sino que me salvo solamente por lo que Dios hizo allí hace 2000 años, yo me empiezo a dar cuenta que en mí no hay nada para ofrecer. Y si yo no tengo nada para ofrecer, entonces no soy nadie para controlar. El único que puede controlar es Dios, porque todos nosotros estamos contaminados. Pero cuando yo comienzo a basar mi salvación en lo que yo hago, me empiezo a sentir, ¿cómo se sentían los que construían la Torre de Babel? Decían, ay no, esta obra no sirve para nada. ¿Cómo se sentían? Orgullosos. ¿Para qué la construyeron, dice la Biblia? ¿Para hacer qué? El centro del mundo, para crear una fama, para que todo el mundo admire. Ese mismo tipo de religión lo vemos en las iglesias. Para ser superiores.
Yo me acuerdo de una iglesia que se levantaba siempre un hermano que decía, hermanos, antes siempre de dar una acotación, decía, porque yo me he leído 35 libros del Espíritu de Profecía. Con eso estaba marcando que él que era superior a todos los demás. O sea, como él había leído tanto, ahora generalmente el orgullo lo que nos hace es no hacernos darnos cuenta de nuestra miseria. Y después, pobre, lo que decía se ve que no había leído nada, o había leído la letra nomás, pero no había entendido nada del Espíritu de Profecía. Porque el orgullo no nos puede dejar entender la Biblia, no nos puede dejar entender a Cristo. El orgullo no nos deja entender el mensaje de Dios. El orgullo simplemente sirve para pelear con alguien, para defender doctrina, pero no sirve para transmitir el Evangelio. Porque el único que puede transmitir el Evangelio es el Espíritu Santo, a través de la revelación de Jesucristo. Y por eso yo tengo que humillarme cada día para ser un canal por el cual Dios se pueda servir de mí.